América está atrapada en una guerra con Irán que no puede ganar. Estados Unidos disparó más de 850 misiles de crucero Tomahawk contra Irán en 30 días. Cada uno cuesta hasta 3.6 millones. El país produce aproximadamente entre 90 y 100 de ellos por año. Eso significa que el Pentágono acaba de consumir entre 5 y 8 años de producción de Tomahawk en un solo mes. 13 miembros del servicio estadounidense han muerto. Más de 300 están heridos. El USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más caro jamás construido, se ha retirado de la lucha, e Irán sigue en pie y lanzando ataques de represalia diariamente. En los próximos minutos voy a desglosar el arma secreta de Irán, porque EEU no puede ganar, y necesitamos discutir lo que 30 días de esta guerra han revelado sobre el poder de Estados Unidos. La estrategia que Irán está ejecutando ahora mismo no fue improvisada. Fue diseñada a lo largo de 4 décadas, comenzando después de que la guerra Irán-Irak terminara en 1988. Esa guerra de 8 años enseñó a Irán una lección permanente. No luchas contra Occidente de frente. Te expandes. Construyes influencia en lugares a los que tu enemigo no puede llegar fácilmente. Y eso es exactamente lo que hizo Irán. Hezbollah en Líbano, las fuerzas de movilización popular en Irak, los hutíes en Yemen, redes de milicias integradas en toda Siria. Durante 30 años, Irán colocó piezas en todo el tablero mientras el resto del mundo se enfocaba en su programa nuclear. Lo que Estados Unidos enfrentó el 28 de febrero, cuando lanzó la operación Epic Fury junto a Israel, no era el viejo Irán. América esperaba un ataque de decapitación para terminar esto rápidamente. Casi 900 ataques en 12 horas. El líder supremo, Ali Kham, muerto. Comandantes del IRGC eliminados, defensas aéreas destruidas. El Pentágono describió la andanada inicial como el doble del poder de fuego de la campaña de Shock and Awe de 2003 contra Irak. Y por un breve momento pareció que funcionó. Pero Irán no colapsó. El gobierno siguió funcionando. Los misiles siguieron lanzándose. E Irán activó un sistema de presión en toda la región que ninguna cantidad de misiles Tomahawk puede apagar. Necesitamos hablar exactamente de cómo funciona ese sistema, porque los números de costos por sí solos cambiarán la forma en que entiendes esta guerra. Un solo dron iraní Shahid 136 cuesta entre $20,000 y $50,000. Es un planeador motorizado cargado con explosivos ensamblado a partir de piezas comerciales disponibles. El interceptor Patriot PAC-3, que Estados Unidos y los estados del Golfo utilizan para derribarlo, cuesta aproximadamente $4 millones. El interceptor THAAD, que maneja amenazas a mayor altitud, cuesta entre 12 millones y 15 millones por disparo. El intercambio de costos favorece fuertemente a Irán, a menudo decenas o incluso cientos de veces más barato para el atacante que para el defensor, dependiendo de qué interceptor se utilice. Irán ha enviado más de 2,000 de estos drones a la región desde el 28 de febrero. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que las fuerzas de la coalición gastaron $1.7 mil millones en interceptores en solo las primeras 100 horas. Durante los primeros 16 días de este conflicto, la factura combinada de interceptores para Estados Unidos, Israel y los países del Golfo alcanzó aproximadamente los $26 mil millones. Y aquí está el detalle que debería alarmar a todos los planificadores de defensa en la Tierra. Lockheed Martin fabrica aproximadamente 600 interceptores Patriot al año. Esa tasa de producción no puede escalarse rápidamente, porque la cadena de suministro depende de proveedores únicos, con tiempos de entrega medidos en meses. Antes de que la operación Epic Fury siquiera comenzara, las reservas de Patriot ya habían caído al 25% del nivel que el Pentágono consideraba adecuado, agotadas por la guerra de 12 días en junio de 2025 y la campaña extendida de los hutíes en el Mar Rojo. Rápido, antes de continuar, muchas gracias por sintonizar. Su apoyo es lo que mantiene este programa en marcha y realmente aprecio que estén viendo. Por favor, asegúrense de suscribirse y dar like al video para que pueda seguir trayéndoles estos análisis. Ahora esto es lo que sabemos. La mayoría de la gente asume que esta guerra está definida por la campaña aérea sobre Irán. Miles de salidas, 11,000 objetivos atacados por el Comando Central de EEU. Todo ese poder de fuego vertiéndose en territorio iraní las 24 horas. En realidad, el frente decisivo de esta guerra no está sobre Irán. Es una franja de agua de 21 millas de ancho entre Irán y Omán, llamada el Estrecho de Hormuz. Y Irán lo bloqueó sin disparar un solo misil antibuque. Lo que Irán hizo en cambio fue engañosamente simple. Un pequeño número de ataques con drones a buques mercantes cerca del estrecho desencadenó una reacción en cadena a través del mercado global de seguros. Para el 5 de marzo,
Todos los principales aseguradores marítimos habían retirado la cobertura de riesgo de guerra para los buques que transitaban el Golfo. Sin cobertura significa sin transporte comercial. El tráfico de petroleros colapsó en un 70% casi de inmediato. Luego cayó prácticamente a cero. Más de 150 barcos echaron ancla fuera del estrecho y se negaron a moverse. El IRGC confirmó el cierre el 2 de marzo y declaró que cualquier embarcación que entrara en la vía acuática sería objetivo. Incluso si el canal físico hubiera estado completamente abierto, ningún propietario de barcos en la tierra podría permitirse enviar un petrolero sin seguro. Los analistas están llamando a esto un bloqueo fantasma, una situación en la que el sistema financiero bloquea la vía acuática antes de que se necesite cualquier barrera física. Los comerciantes de materias primas se apresuran a reunir 7.000 millones en crédito de emergencia para evitar liquidaciones forzadas. Los bancos europeos rechazaron cartas de crédito para cualquier carga dependiente del tránsito por Hormuz. Esto no fue una interrupción. Fue un cierre total de toda la arteria comercial. 20 millones de barriles de petróleo por día normalmente fluyen por ese estrecho. Eso es el 20% del suministro diario mundial y aproximadamente el 20% del comercio global de gas natural licuado. Más de 500.000 millones de dólares en comercio energético pasan por allí cada año. Cuando Irán lo bloqueó, el crudo Brent subió desde alrededor de $70 por barril antes de la guerra a más de 117. Eso representa un aumento de más del 50% en 30 días. La Agencia Internacional de Energía lo calificó como la mayor interrupción en el suministro energético en la historia del mercado petrolero global. Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, dijo que el paso más importante para la estabilidad del mercado es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Hormuz. Las 32 naciones miembros de la AIE acordaron por unanimidad liberar 400 millones de barriles de reservas de emergencia. Apenas afectó la trayectoria. Quédate conmigo porque hacia el final te mostraré la única carta de escalada que Irán aún no ha jugado y no tiene nada que ver con petróleo, misiles o armas nucleares. Apunta a algo mucho más frágil. Ahora, además de la crisis de Hormuz, Irán construyó 2 capas adicionales de presión que operan simultáneamente. La primera es el castigo militar directo a Israel. Oleadas de misiles balísticos y drones han golpeado Tel Aviv y objetivos cerca del aeropuerto Ben Gurion. El ejército iraní confirmó que golpeó una instalación de guerra electrónica y radar, operada por la empresa de defensa israelí Elta en el complejo aéreo de Haifa, junto con almacenamiento de combustible en Ben Gurion. La segunda capa apunta a los estados árabes del Golfo que albergan fuerzas estadounidenses. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait y Omán han absorbido ataques iraníes. El Ministerio de Defensa de los EAU informó que se detectaron 941 drones iraníes desde que comenzó la guerra. 65 de ellos penetraron sus defensas y golpearon puertos, aeropuertos, hoteles y centros de datos. Emirates Global Aluminium confirmó un impacto directo que hirió a trabajadores y dañó la capacidad de producción. Un ataque con misiles iraníes contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita hirió a múltiples miembros del servicio estadounidense. Estos no son patrones accidentales de sobrepaso. Están diseñados para fracturar la coalición que Estados Unidos necesita. La mayoría de la gente asume que Irán simplemente está reaccionando con violencia. En realidad, Irán está ejecutando una campaña coordinada en 3 ejes. Los ataques militares agotan las reservas de interceptores. Los ataques a los estados del Golfo erosionan el apoyo político a la guerra entre los mismos aliados que albergan bases estadounidenses. Y el cierre de Hormuz convierte todo eso en dolor económico que alcanza a cada votante, cada gasolinera y cada bolsa de valores. Irán no necesita ganar una sola batalla. Necesita mantener los 3 ejes en funcionamiento hasta que el costo se vuelva políticamente insostenible. Los mercados bursátiles de EEUTU ya han caído aproximadamente un 10% desde los máximos previos a la guerra. La OCDE redujo su previsión de crecimiento global del 3.3% al 2.9% y elevó las proyecciones de inflación del G20 al 4%. Filipinas declaró una emergencia energética nacional, el primer país del mundo en hacerlo. Australia hizo gratuito el transporte público en 2 estados solo para compensar los precios del combustible. Y aquí está la parte que conecta el campo de batalla directamente con tu mesa de cocina. La región del Golfo produce casi la mitad de la urea mundial y aproximadamente el 30% de la producción global de amoníaco. 1/3 del suministro de fertilizantes del planeta transita por el estrecho de Hormuz. Los precios de la urea han subido un 50% desde que comenzó la guerra. Los fertilizantes sintéticos de nitrógeno sostienen aproximadamente el 48% de la producción mundial de alimentos.
La fecha límite de mediados de abril para la siembra en el hemisferio norte significa que cualquier interrupción en marzo se traduce directamente en una reducción del rendimiento de los cultivos para septiembre. Europa ya enfrenta precios de escasez en el diésel. El propio Pentágono es uno de los mayores consumidores de combustible del mundo. Y un aumento de $10 por barril en el petróleo eleva sus costos operativos anuales en aproximadamente 1.3 mil millones de dólares. Esta guerra no solo está costando el presupuesto militar, está reajustando la economía global en tiempo real. Ahora debemos volver a la carta de escalada que Irán ha mantenido en reserva. Los estados del Golfo no solo son petroestados, son reinos de agua salada, sociedades que sobreviven convirtiendo agua de mar en agua potable a escala industrial. Más del 90% del agua potable de Kuwait y Bahrein proviene de plantas de desalinización. Aproximadamente el 86% de Omán, el 80% de Israel y cerca del 70% de Arabia Saudita. En todo el Golfo, más de 400 instalaciones de desalinización suministran agua a aproximadamente 100 millones de personas. Más del 90% de esa producción proviene de solo 56 megaplantas agrupadas a lo largo de las costas, dentro del alcance fácil de drones y misiles iraníes. Los ataques a esta infraestructura ya han comenzado. El 7 y 8 de marzo, una planta de desalinización en la isla iraní de Keshm fue atacada, cortando el agua a 30 aldeas. Bahrein informó que un dron iraní impactó una de sus propias plantas. Kuwait y los EAU también han registrado daños indirectos cerca de sitios de desalinización. El Parlamento iraní advirtió públicamente que si la infraestructura eléctrica de Irán fuera atacada, Irán perseguiría la destrucción irreversible de las instalaciones de desalinización y energía del Golfo. Irán mismo depende de ríos, presas y aguas subterráneas. Depende mucho menos de la desalinización costera que cualquiera de sus vecinos. Esa asimetría es la ventaja. Ahora observa el costo militar desde el lado estadounidense. A los 30 días, 13 miembros del servicio estadounidense muertos, más de 300 heridos, 6 soldados murieron en un solo ataque en el puerto Shuea, en Kuwait. Las pérdidas de EEUGO han aumentado, pero el número exacto de aeronaves perdidas sigue siendo variable. Los informes actuales apuntan a más de una docena de MQ-9 destruidos o dañados. 3 F-15E perdidos en un incidente de fuego amigo. Un F-35A dañado, un accidente fatal de un K-135 en Irak y tanqueros adicionales dañados en tierra. 5 KC-135 más fueron dañados por misiles iraníes en un aeródromo en Arabia Saudita. Un F-35 con un valor de hasta $100 millones realizó un aterrizaje de emergencia después de una salida de combate. Los primeros 6 días por sí solos costaron 11.3 mil millones, según una sesión informativa a puerta cerrada del Pentágono al Congreso. Donald Trump ha solicitado $200 mil millones al Congreso para continuar esta campaña. El apoyo público sigue siendo débil. En la última encuesta de Reuters, Ipsos, el 35% aprobó los ataques de EEUU contra Irán y el 61% los desaprobó. Y el 28 de marzo, la guerra se expandió nuevamente. Los hutíes de Yemen dispararon misiles balísticos contra Israel por primera vez desde que comenzó el conflicto. Sonaron sirenas de ataque aéreo en Bersa. Los misiles fueron interceptados, pero los hutíes anunciaron que continuarían atacando hasta que, en sus palabras, la agresión en todos los frentes de resistencia se detenga. El estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del Mar Rojo, tiene 16 millas de ancho. Aproximadamente el 12% del comercio global pasa por él. Arabia Saudita ha estado redirigiendo millones de barriles de crudo a través de puertos del Mar Rojo porque Hormuz está cerrado. Si los hutíes ahora cierran Bab el-Mandeb, como lo interrumpieron durante la guerra de Gaza, cuando atacaron más de 100 buques mercantes y redujeron el tráfico del canal de Suez en un 70%, entonces ambos corredores energéticos principales de Medio Oriente se apagarían al mismo tiempo. El año pasado, EEUU gastó 1.000 millones bombardeando posiciones hutíes. El grupo hundió 2 barcos más después de que cesaron los bombardeos. 2.500 Marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines llegaron a la región el 28 de marzo. Elementos de la 82ª Aerotransportada también se han desplegado, pero los analistas militares advirtieron que estas fuerzas pueden establecer posiciones avanzadas. No pueden sostenerse en territorio disputado. La comparación que se hace es con la operación Market Garden en Arnhem en 1944, uno de los fracasos aerotransportados más infames en la historia militar. Comparte este video con cada persona que conozcas que esté siguiendo esta guerra en este momento. Estados Unidos lanzó la mayor campaña aérea desde 2003 y la calificó como el doble de potencia de fuego que Shock and Awe. Mató al líder supremo de Irán, atacó más de 11.000 objetivos
Y 30 días después, Irán todavía controla el estrecho de Hormuz, sigue lanzando misiles, sigue agotando los arsenales de interceptores estadounidenses con drones que cuestan menos que un automóvil de gama media. La factura de la guerra ha superado los 18.000 millones de dólares y la solicitud al Congreso es de 200.000 millones. El USS Gerald R. Ford ha sido retirado de las operaciones de primera línea para reparaciones y mantenimiento tras un incendio no relacionado con combate. Los precios de los fertilizantes han subido un 50%. El petróleo está por encima de $117 por barril. Los hutíes acaban de abrir otro frente y ni un solo país en la Tierra se ha unido a EEUAU en una coalición de combate. El objetivo declarado era un cambio de régimen. El régimen sobrevivió. El objetivo declarado era neutralizar el poder militar iraní. Irán dispara más munición en la región hoy que en la primera semana. La pregunta ya no es si Irán puede soportar esta guerra. Ha soportado 30 días de bombardeo que ningún país en la historia moderna ha absorbido a esta escala. La pregunta es si Estados Unidos puede permitirse continuar llevando a cabo una guerra sin coalición, sin salida, sin una victoria definida y con un adversario cuya doctrina entera fue construida alrededor de un solo principio. No ganar, solo no perder. Muchas gracias por ver. Realmente aprecio tu apoyo. Por favor, suscríbete y dale like al video si quieres mantenerte actualizado. Y haz clic en el video en la pantalla para ver